Gracias por continuar en este espacio de la entrevista. Esta mañana estamos hablando sobre la situación del personal de salud ante la pandemia. Está con nosotros como invitada una doctora del Movimiento por la Salud, doctor Salvador Allende, y Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES El Salvador, quien nos ha pedido el resguardo de su identidad. Doctora, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre la situación de saturación en los hospitales públicos, pero ¿ustedes tienen conocimiento de cómo está la situación en los hospitales privados con respecto a la llegada de esta pandemia del COVID-19 y la situación del personal de salud en el ámbito privado? Sí, fíjese que al respecto que le decían que estábamos hablando de la saturación de los hospitales y el ejemplo que le ponía del Hospital Rosales, entonces me quiero hacer el enlace, pues, debido a que en los hospitales de tercer nivel y algunos de segundo nivel se han estado atendiendo, han estado saturados con pacientes de COVID y se han visto en la obligación de abrir otros espacios para atender al cúmulo de pacientes que ha habido. Se han descuidado, no, perdón, no es descuidado, sino que no ha habido la suficiente capacidad como para atender a personas con enfermedades crónico-degenerativas, que son las que normalmente van a sus consultas externas por diabetes, por hipertensión, por insuficiencia renal y otras enfermedades. Entonces, a raíz de esa saturación, nosotros han habido instituciones privadas y han habido médicos de clínicas privadas que también han tenido que atender a estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos dentro de las estadísticas que di al principio, 10 médicos de las consultas privadas que han fallecido también a causa de COVID. Nosotros vemos que como no se han podido atender por la saturación de pacientes, no se han podido atender en el tercer nivel ni en el segundo nivel, estos pacientes han venido a consultar a las clínicas privadas y algunos hospitales privados. Entonces también allí ha habido contaminación y también ahí se han tenido que atender estas personas. Incluso hemos detectado también que hay otras personas que han fallecido por complicaciones de sus enfermedades crónico-degenerativas a causa de que no ha habido un control adecuado, que perdieron su control en los hospitales donde estaban llevando. Sobre esto, justamente la atención de los pacientes crónicos en los hospitales públicos, doctora, cuéntenos cómo han visto ustedes esta situación porque se nos ha hecho llegar datos que han subido la cantidad de inhumaciones con protocolo COVID también a nivel nacional. Ya hablando en términos de la población. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esta situación desde los hospitales públicos de las muertes de personas que están falleciendo por otras enfermedades y que están siendo enterradas con protocolo COVID? Ahorita le están dando protocolo COVID, si mal no tengo entendido, a todas las personas que fallecen. Entonces, no, por el riesgo de contaminación, como acuérdense que hay pacientes asintomáticos, hay pacientes que no desarrollan por completo o no presentan complicaciones de las enfermedades. Entonces, hasta donde tenemos entendido de lo que nos han comentado los inspectores de saneamiento, es que se les está dando tratamiento de COVID para todos los que fallecen. Entonces, pienso yo que es una medida preventiva que está bien, porque no sabemos los asintomáticos, ¿verdad? En el caso de los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, el problema es que ellos han perdido sus controles. Normalmente se dan controles cada 3 meses, depende de su condición, y entonces ellos y ellas han perdido sus controles. Quiero aprovechar para hacerle un llamado a la población que se aboquen a otras instituciones para que les lleven sus controles para mientras los compañeros y compañeras de los hospitales de tercer nivel los pueden atender. Porque nos hemos dado cuenta también de pacientes que desde que empezó la epidemia o no están yendo a sus controles o han suspendido sus medicamentos. Entonces eso viene a agravar la situación. No suspendan sus medicamentos. Si tienen la posibilidad de comprarlos, hay que comprarlos, y si no, abóquense a otras instituciones que están apoyando en este sentido, clínicas asistenciales, por ejemplo, donde pueden encontrar apoyo en alguna medida, pero no suspendan sus tratamientos.
y empiecen a llevar sus controles para mientras en otras instituciones alternativas, para mientras pueden ser atendidos en otros lugares, principalmente los pacientes que tienen insuficiencia renal, que son más fácil de que se compliquen, porque si no, también esto agrava la situación. Son pacientes que de alguna manera llegan ya muy complicados a los hospitales, y además de los pacientes COVID que tenemos, tienen pacientes con complicaciones de enfermedades crónicas que también llegan a que tienen que ser hospitalizados, pues, en alguna medida. Doctora, y con respecto a los exámenes de detección del COVID-19, ¿cómo se han estado realizando entre el personal de salud? Nosotros hemos estado haciendo la denuncia desde hace unos 2 meses, que no se les había estado haciendo como debe de ser, y volvemos a lo mismo. No ha habido un plan definido donde se diga esto se va a hacer, las pruebas se van a hacer cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 15 días, cada mes, no hay un plan, pues, ¿verdad? Entonces, y de hecho, desde hace 2 meses definitivamente ya no se le hizo al personal de salud. Mucho personal de salud ha estado trabajando siendo asintomáticos o teniendo el cuadro leve de COVID, porque no se les han hecho pruebas. En algunos lugares incluso se han puesto otros diagnósticos como rinofaringitis aguda o faringoamigdalitis para, a pesar de que se tienen los síntomas, para no dar un diagnóstico de COVID. Entonces no se habían estado haciendo pruebas. Gracias a Dios que hemos estado tanta lucha por las redes sociales de estar solicitando las pruebas de COVID, y hemos visto que desde hace una semana ya en algunas instituciones empezaron a hacerse. Precisamente ese es el objetivo de que nosotros nos estemos pronunciando a través de estos medios para que se nos escuche. Sí se empezaron a hacer ya en algunas instituciones, no en todas, pero sí. Y lo que pasa es que lo que nosotros pensamos es que esto debe de responder a un plan, porque si lo hacemos hoy, en esta semana, y ya luego se dejan de hacer otros 2 meses más, entonces otra vez vamos a volver a lo mismo. Tiene que haber un plan y no hay un plan establecido. ¿Cómo esta situación también consideran ustedes que afecta a la población? Porque si está afectando directamente al personal de salud que está trabajando en primera línea, ¿cómo ven ustedes también que esta situación de las tomas de prueba para detectar el virus está afectando a la ciudadanía? Si no les hace, como esto es una cadena, si no les hacen las pruebas de COVID a los compañeros y compañeras que están en las instituciones de salud, están trabajando ellos, también se vuelven, ellos también se vuelven, ellos son infectantes y están trabajando así. Y también pueden contaminar a la población, esa es una. Y luego, si nosotros tenemos las estadísticas de los pacientes del personal que ha fallecido, pero no tenemos las estadísticas del personal que se ha contaminado. Y si vemos las redes sociales, vemos los medios televisivos, los medios radiales, en muchas se está pidiendo plasma convaleciente para personal de salud que está enfermo, que está hospitalizado. Entonces también eso afecta a la población porque no hay suficiente, tenemos una saturación de pacientes y el personal médico está enfermo, tampoco puede tener la población una atención adecuada. Y también que no se le han hecho las pruebas a la población, pues si no se le hace, le repito, desde una semana para acá es que hemos visto que han estado haciendo las pruebas, pero antes no se habían hecho. Si no se le hace a la población, no logramos detectar cuáles son los pacientes asintomáticos, cuáles son los nexos epidemiológicos, cuáles son los pacientes que están con síntomas. Incluso habíamos escuchado también en las noticias de cuando habló el alcalde de un municipio que dijo que en determinada zona de su municipio las personas estaban falleciendo adentro de sus casas, que no habían recibido atención médica. Entonces, si no les hacemos las pruebas para COVID, ni a ellos ni al personal, nos vemos afectados todos, porque esto es una cadena. Se afecta a uno y se afecta al otro también. Doctora, como movimiento también ustedes han pedido que se debe proteger al personal de salud con enfermedades crónicas, facilitando su retiro con una pensión digna y contratar a más personal de salud. ¿Cómo está esta situación, doctora? Así es, fíjese que dentro del personal hay muchos compañeros y compañeras que tienen enfermedades crónicas
como diabetes, hipertensión, y que por lo mismo que le decía de los trabajos, de los horarios extenuantes que se tienen, muchos de ellos no tienen incluso como un control adecuado de sus enfermedades. Al inicio de la pandemia se dio la indicación de que los que tuvieran enfermedades crónico-degenerativas o que les tuvieran el sistema inmunológico deprimido, pues tenían que retirarse a sus casas. Pero a medida iban pasando las semanas y a medida pasaron los meses, esas personas, a falta del personal que estaba contaminado, el personal que falleció, lo volvieron a llamar. Entonces están trabajando así, ¿verdad? O sea, ahorita lo que tenemos que hacer, lo que se debería de hacer es contratación de un personal que apoye a los que tienen enfermedades crónico-degenerativas o que se han enfermado. Pero se contrata el personal y no le pagan 2 meses, 3 meses. Como alguien me decía, nadie trabaja de gratis. Entonces nosotros como médicos, nosotros tenemos amor a nuestra profesión y le tenemos amor a nuestros pacientes y nos debemos a ellos. Estudiamos para ayudar a la gente, pero nosotros también tenemos necesidades y eso es algo innegable, pues. Sí, nosotros con gusto les atendemos y vemos en qué les apoyamos, pero también nosotros tenemos necesidades. Doctora, algunos médicos también han manifestado problemas en su salud, sobre todo en vías respiratorias, como usted nos lo comentaba, debido a las largas jornadas que les toca estar también con mascarillas, con caretas o con el equipo de protección nivel 3. ¿Cómo les está afectando esta situación como personal de salud, sobre todo a aquellos médicos que ya tienen enfermedades crónicas respiratorias? Hay mucha población que tiene problemas respiratorios crónicos como asma, rinitis alérgica. Entonces, a ellos que se exponen a estos químicos y que se exponen a este traje, el nivel 2 o incluso el nivel 3, siempre afecta, ¿verdad? Por el material y todo. Pero con esta pandemia y usar los trajes durante mucho tiempo, se ha visto incrementado el problema. El problema mayor viene cuando usted tiene que usar el traje, tiene una enfermedad alérgica, no hay quien lo sustituya. Entonces tiene que usarlo, pues. Si es, por ejemplo, tenemos personal que son de terapia respiratoria, que son muy pocos profesionales de terapia respiratoria en el país. Entonces, si ellos son alérgicos y tienen que usar el traje 3, le da alergia, pero no hay quien lo sustituya, entonces tiene que seguirlo usando. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a seguir a incrementar quizá el tratamiento que ya teníamos de base. Doctora, como movimiento, ustedes también han manifestado su desacuerdo con la telemedicina en hospitales públicos. ¿Cuáles consideran que son las repercusiones de esta práctica? En muchos países, principalmente en los países de Europa, la telemedicina ha sido como una opción para llegar a los pacientes y evitar la contaminación. Pero estamos hablando de poblaciones diferentes. Nuestro nivel educativo, la cultura es diferente. Cuando en otros países los pacientes están conocedores de qué medicamentos toman, ellos conocen cuál es el nombre del medicamento, ellos conocen en qué dosis se lo están tomando, le describen bien su cuadro. En cambio, en nuestra población algunos pacientes que incluso son analfabetos, no se pueden el nombre de su medicamento y todo eso. Entonces, cuando se hace telemedicina, tiene que ser un médico muy experimentado, conocer a su paciente, saber exactamente cuáles son sus dolencias para que sea algo efectivo. Porque si solamente les preguntamos y no los podemos examinar, entonces podemos caer en un problema de negligencia. ¿En qué sentido pudieran caer en un problema de negligencia, doctora? Las enfermedades todas se parecen. Cuando usted examina a un paciente, tiene que hacer un diagnóstico diferencial, porque hay enfermedades que se parecen. Por ejemplo, el dengue, ahora la influenza, ahora el COVID, tienen algunos síntomas parecidos. Cuando el paciente consulta, nosotros lo examinamos, primero hacemos su historia, lo examinamos y luego decidimos si necesita exámenes de laboratorio y con base en todo ese proceso nosotros decidimos cuál es su diagnóstico y qué tratamiento se va a hacer. La telemedicina, aunque en estos países se ha vuelto una opción
para atender al paciente no dar resultado en todos los casos. Precisamente por esto, porque para hacer un diagnóstico diferencial muchas veces nosotros necesitamos examinar al paciente. Entonces, le repito, tendría que ser un médico muy experimentado y acostumbrado a hacer esto de la telemedicina para saber exactamente cuál será el diagnóstico del paciente. No digo que en todos los casos, pero sí en algunos podría cometerse alguna negligencia si no hacemos un proceso adecuado. Doctora, respecto a las confrontaciones entre los órganos del Estado, ¿cómo esto consideran ustedes que afecta en materia de salud, sobre todo a la población? Nosotros, como Movimiento por la Salud, nosotros estamos apostándole a que haya un diálogo nacional. No nos sirve al gremio médico, no les sirve. Y al gremio médico incluyo enfermeras, terapistas respiratorios, personal de limpieza, asistentes, a todos. A nosotros no nos funciona, no nos sirve que se estén peleando entre ellos. Porque mientras ellos no lleguen a un acuerdo, nosotros estamos en medio y nos afectamos. Si no aprueban leyes, si no aprueban decretos, si no aprueban lo que sea, nosotros estamos afectados porque mientras no se pongan de acuerdo, nosotros estamos trabajando así, a la deriva, pues. ¿Cómo han evaluado ustedes, doctora, ese plan de reapertura económica en el país con respecto al contagio del COVID-19? Fíjate que si en teoría se hiciera la reapertura económica como se ha ido planteando, entonces podría dar buen resultado. El problema es que han habido varias situaciones. Primero, lo que yo le decía es que no ha habido como un plan establecido desde el principio donde se le apostara a la salud pública, a la medicina preventiva, para que esto se hubiera hecho integralmente. Porque solo decirle a la población, enciérrese, ¿verdad? Y no más, entonces ya esto no por sí solo no funciona. Por sí sola, la cuarentena por sí sola no funciona. Entonces tenía que haber incluido otros aspectos. Entonces la reapertura gradual podría ir haciéndose también si la población también tiene, si se hacen medidas de prevención o si se le explica a la población, se le dan mensajes de prevención para que ellos sepan también cómo se van a cuidar. Entonces nosotros entendemos a raíz de la cuarentena, por lo menos en la consulta, nosotros hemos visto, en la consulta de primer nivel, nosotros hemos visto un incremento de enfermedades psicológicas, ansiedad, temor, pacientes con insomnio crónico. Entonces la reapertura puede ir, pero si nosotros llevamos un plan establecido de cómo van a ser, y aprovecho a la población también para decirle que deben de seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y seguir cumpliendo cómo están establecidos las etapas, pues, porque si nosotros vemos ahorita en la calle andan muchos adultos mayores exponiéndose sin necesidad. Usted va al supermercado y anda una ancianita con su bastón que apenas camina, ella solita comprando algo. Entonces, si nosotros fuéramos, y le repito, esta es una cadena, si nosotros fuéramos solidarios y ayudáramos, mire señora, mi vecina, usted no puede ir, pero yo le puedo ayudar, ¿en qué le ayudo? ¿En qué compro? ¿Qué le compro para que usted no salga y se mantenga ahí? Entonces, para que la señora no se vea en la necesidad, quizá vive ella sola y anda comprando. Entonces, se andan exponiendo. Y en la medida que se exponen, el virus sigue proliferándose y siguen habiendo más muertes. Entonces, la reapertura podría ser adecuada si se incluyen también mensajes de prevención a la población, no de miedo, porque si nosotros le decimos, si empezamos a tirar mensajes de miedo a la población, lo que sucede es eso, incrementan las enfermedades psicológicas. Lo que se tenía que haber hecho aquí desde el principio eran mensajes donde se le explicara a la población cómo se lavan las manos, cómo se usa la mascarilla, por qué no debe de salir a la calle, por qué los niños, por ejemplo, y las niñas no es necesario que anden en la calle. Pero ¿qué vamos a hacer con los niños y las niñas estando dentro de la casa? Si ellos necesitan sol, si ellos normalmente juegan, si ellos extrañan a sus compañeritos y compañeritas de la escuela. Entonces eso es a lo que se le había que apostarse, a una medicina preventiva, para que cuando fuera la reapertura se fuera haciendo poco a poco y con conciencia.
Doctora, usted ha mencionado un tema que para la población sigue siendo una duda y es el uso de la mascarilla. ¿Cuál es el uso correcto de la mascarilla para la población? Porque es distinto de un personal de salud. En el personal de salud las mascarillas tienen niveles, dependiendo de qué tipo de paciente es el que va a atender, así son los niveles. La población puede usar una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, si es que es necesario que salga a la calle. Si no es necesario, quédese en su casa. No es necesario estar en la casa. Si no tiene ningún problema, no use mascarilla. Si usa una mascarilla de tela, lo que sucede es que no le protege para nada, pues. Es como que solo anda tapada su boca y su nariz, pero cuando habla expele las gotitas de saliva que atraviesan la tela y siempre puede contaminarse o contaminar a otras personas. Y muchas personas, lo que se ve en la calle es que no están usando la mascarilla como debe de ser. Algunas personas las andan en la barbilla, otras se cubren solo la boca y no se cubren la nariz, otras las andan incluso en la cabeza. Otras personas hemos visto que cuando van a hablar se quitan la mascarilla y cuando terminan de hablar se la vuelven a poner. Entonces todas esas cuestiones son las que hay que ir cuidando, porque en esos descuidos es que se contamina con el virus. Lo importante es el lavado de manos, el distanciamiento social. Si es necesario salir a la calle, use la mascarilla. Lo que está científicamente comprobado es que una mascarilla quirúrgica le dura 4 horas, que es efectiva durante 4 horas. Aún para la población, es decir, indistintamente de que no sea personal de salud, 4 horas nada más. Aún para la población, sí. La población podría incluso usarlo durante 8 horas, pero ya cuando la usa por más tiempo, ya va perdiendo su efectividad, ¿verdad? Y si la lava, peor todavía, porque pierde su efectividad. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de la entrevista. ¿Algún otro punto que quisiera agregar sobre este tema que nos compete esta mañana? Hacerle un llamado a la población que cumplan con las medidas de bioseguridad. Si ustedes no se enferman, no se saturan los hospitales los hospitales, en el futuro vamos a regresar más pronto a atenderles sus controles de enfermedades crónicas. Los médicos no se van a enfermar más, no vamos a estar más expuestos al virus. Entonces esta pandemia ha venido como a hacernos conciencia de que necesitamos estar unidos entre todos los sectores de la sociedad. Si tomamos conciencia de que debemos de ser solidarios, de que ya no sigamos confrontándonos, de nada nos sirve estar en el pleito de que usted tiene la culpa, que usted tiene la culpa, no nos funciona. Pues lo que tenemos que hacer es un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y que entre todos nos protejamos. Si todos nos protegemos, vamos a salir adelante lo más pronto posible de esta situación. Pero si nos ponemos en dime que te diré, porque ha llegado un momento en que en las redes sociales usted ve que hasta amigos se atacan entre unos y otros. Y si nos ponemos en ese plan y en vez de estar siendo solidarios con nosotros mismos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces eso, yo pienso que eso es lo que nos va a ayudar para que salgamos pronto de esta situación. No. Agradecerle a YSUCA porque nos da el espacio al Movimiento por la Salud, Dr. Salvador Allende. A través de este espacio hemos podido expresarnos la voz de los compañeros y compañeras del gremio médico que no pueden por muchas razones expresarse y que YSUCA nos ha abierto el espacio para que nos expresemos de esta manera. Estamos a la orden, doctora, y muchísimas gracias a usted también por acompañarnos esta mañana. Gracias también a toda la audiencia que ha permanecido en sintonía de este espacio de la entrevista. Sigue en la buena compañía de Radio YSUCA. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.